con autoridad y sin autoridad. Diga que está a su lado, oye, ¿con autoridad o sin autoridad? Pregúntale, ¿con autoridad o sin autoridad? ¿Cómo estamos en nuestra vida? ¿Tenemos autoridad o no tenemos autoridad? Pero no le hablo de la autoridad que emana de su cargo, ni la autoridad que emana por ser papá o mamá. No estoy hablando de eso. Hoy venimos a hablar de otro tipo de autoridad. Vamos a leer entonces de qué autoridad se trata. Lucas capítulo 20, versículo del 1 al 8. ¿Lo tiene? Sucedió un día que enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos. ¿Quiénes llegaron? Los sacerdotes, los escribas y los ancianos. Vamos a ver quiénes son esos personajes. Y le hablaron diciendo, dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado esa autoridad? Respondiendo Jesús les dijo, os haré yo también una pregunta, respondedme. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Entonces ellos discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Si decimos de los hombres, todo el pueblo nos apedreará, porque están persuadidos de que Juan era profeta. Y respondieron que no sabían de dónde fuese. Entonces Jesús les dijo, yo tampoco os diré con qué autoridad hago estas cosas. Amén. Qué fuerte es esto, ¿no? Hoy vamos a hablar de la autoridad de Jesús, pero de la autoridad que tú y yo tenemos. Amén. La autoridad de Jesús en nuestras vidas se evidencia en nuestras decisiones. Vuelvo a decírtelo. La autoridad de Jesús en nuestras vidas se evidencia en nuestras decisiones. El propósito entonces hoy es enseñar a la manera de Jesús que tenemos autoridad en el Espíritu Santo para lograr nuestra misión en la tierra. La autoridad de Jesucristo proviene de ser hijo de Dios. Él es Dios y no viene de la aprobación del hombre. La autoridad que tuvo y que tiene y que tendrá Jesús no viene porque el hombre se la conceda. No viene porque el hombre diga, sí, Él es el Hijo de Dios, hay que reconocerle. No viene de allí. Viene fundamentalmente porque Él es Hijo de Dios. Es Dios mismo en la tierra. Entonces, si nosotros somos seguidores de Jesús, y Él nos ha dicho que grandes cosas vamos a hacer, más de la que Él hizo. ¿Qué fue lo que Él hizo? Sanó enfermos, le dio la vista a los ciegos, levantó a los paralíticos, ¿o no? Los que eran sordos, ¿vieron o no? La mujer que tenía un flujo de sangre durante 12 años, cortó con esto. A la mujer pecadora le dijo, no solamente no tengo nada de qué acusarte, es que tus pecados son. Le dio comida a 5,000 clientes y tenía ¿qué? Pan y peces, 3 y 2. Convirtió el agua en vino.
tenía autoridad, pero no de este mundo. Tenía la autoridad del cielo. ¿Usted quiere tener esa autoridad? Gloria a Dios. Los que seguimos a Jesús y reconocemos en Él al Hijo de Dios, cuando le recibimos a Él como nuestro Señor y Salvador, sabemos que viene sobre nuestra vida el Espíritu Santo. Y Él nos permite tener autoridad. Y por eso en el Evangelio, allá en el Evangelio de Mateo, nos habla de que Él nos da autoridad para sanar, para echar demonios, que tomaremos bebida venenosa y nada pasará, porque tenemos la autoridad del reino de los cielos. Pero ¿qué pasa en nuestra vida entonces si tenemos esa autoridad de Jesús? En el versículo 1 y 2 hay algo interesante que vamos a revisar. Dice que sucedió un día que enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos. ¿Quiénes son estos personajes? Y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado esta autoridad? Estos personajes se llamaban el Sanedrín. El Sanedrín era la máxima autoridad de gobierno judicial, ¿verdad? Ministerial, o sea, religiosa de los judíos. Ellos determinaban quién cometía faltas, qué gravedad era la falta y qué debía cumplir, comillas, como parte de su pecado. Así tenemos, por ejemplo, que los ancianos representaban el poder político para poder hablar con los romanos. Era la conexión entre el pueblo judío y las autoridades romanas. Eran los ancianos. Era gente que le gustaba el poder político y tenía poder económico. Eran los aristócratas de la época, pero eran judíos y los necesitaban allí para que fueran el puente entre la autoridad romana y, naturalmente, el pueblo judío. Estaban los sacerdotes, que eran los encargados del templo, aquellos que tenían que hacer todos los ritos, los sacrificios, etcétera, etcétera. Y estaban los escribas o los doctores de la ley, que eran las personas que enseñaban. ¿Enseñaban qué? La Torá o el Antiguo Testamento. Estamos hablando de tres personajes: los ancianos, los sacerdotes y los escribas. Los escribas pertenecían a los fariseos. Estos sacerdotes, naturalmente, tenían varios puestos, como gobernar el templo, como hacer posible todos los sacrificios que se hacían en el templo cuando la gente llevaba a su, su animal para sacrificarlo por los pecados. El presidente del Sanedrín era el sumo sacerdote. Su principal función era gobernar al país, y conocemos a Anás y a Caifás. Ustedes recuerdan a Anás y Caifás, que fueron aquellos que literalmente llevaron a Jesús ante Pilatos. Estos Sanedrín eran 71 personas y ejercían justicia en las leyes judías. Hay algo interesante aquí. Ellos definían quiénes predicaban en la sinagoga y quiénes no predicaban. Por eso le preguntan a Jesús: oye, ¿a ti quién te ha dado autoridad para venir a hacer lo que haces? ¿Y qué es lo que estaba haciendo Jesús? Pues, si miramos hacia atrás, en el capítulo 19, Jesús ha entrado triunfante a Jerusalén. Le han tendido el tapete rojo a Jesús llegando a Jerusalén. Y eso tenía
a los del Sanedrín que trinaban de la piedra, de la ira, porque Israel se estaba rindiendo a un hombre que para ellos, para el Sanedrín, era totalmente desconocido. No sabía quién era el tal Jesús, pero le seguían la pista. Cuando hizo el milagro de los panes, cuando hizo la sanidad en las diferentes personas, y cómo la gente lo seguía. Jesús acababa de entrar a Jerusalén a su destino final y había sido recibido como un rey. Y esto tenía al Sanedrín alerta. Naturalmente, por eso van y le preguntan: oye, ¿y tú con qué autoridad estás haciendo todo esto? ¿Por qué estás sanando a la gente? ¿Por qué estás diciendo que sus pecados son perdonados? ¿De dónde viene acá eso? Nosotros no lo hemos investido como se hacía con Aarón y con los sacerdotes, de todas estas vestiduras que está descrito en el libro del Éxodo, ¿sí? Para que usted sea un rabino. Usted aquí no es nadie, papá. ¿Qué viene a hacer esto? Jesús también acababa de sacar a los mercaderes del templo, porque en el templo no se hacían sino negocios, había corrupción, y todo eso constado por los fariseos y por los sacerdotes que cuidaban del templo. Y por eso Jesús los echó a todos, y eso disgustó al Sanedrín. Y por eso la pregunta: ¿quién te autoriza a hacer esto que haces? Esto que hace Jesús. Por eso, acompáñame a Mateo 4:23, para que tengamos claro lo que hacía Jesús. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Qué hacía Jesús? Recorría las ciudades. 1. 2. Enseñaba el evangelio en las sinagogas. 3. Predicaba el evangelio. Enseñaba a través de las parábolas y predicaba el evangelio del reino. 4. Sanaba toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. 4 cositas hacía Jesús, lo cual fastidiaba a la gente. 1, enseñaba, recorría la ciudad. 2, enseñaba en las sinagogas. 3, predicaba el evangelio. Y 4, sanaba. Ahora, en Mateo 28:18 dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: algunas potestades. ¿Tiene ahí Mateo 28:18? Dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: algunas potestades. No, toda, no dice alguna. En la Biblia suya dice toda o algunas. Dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. No había posibilidad que se le escapara nada a Jesucristo. Por eso venía a hacer lo que hizo. Y eso no lo soportaba la gente que no le conocía. Nunca los del Sanedrín comprendieron el cumplimiento de las promesas proféticas en Jesucristo. Conocían la Torá, conocían las profecías. Los profetas habían hablado de un Mesías que venía a liberar a Jerusalén, a Israel mejor, a Israel. Y había unas indicaciones para conocer quién era el Mesías. Pero ellos no lo vieron, ellos no lo reconocieron. Y por eso la pregunta: ¿con qué autoridad vienes a hacer estas cosas? Yo quiero decirle esta mañana que hay muchas personas hoy que tampoco comprenden la autoridad de Jesús en nuestras vidas, la autoridad de Jesús en el cielo y en la tierra, porque sus pensamientos están entenebrecidos, porque su naturaleza caída impide una visión diferente. Hoy todavía muchas personas se preguntan ¿por qué Jesús es tan importante para los cristianos?
Pero hay preguntas mucho más delicadas que estas. La gente se pregunta, ¿y dónde está ese Dios en la pandemia? ¿Dónde está ese Dios que permite que los médicos que ayudan a los necesitados se mueran? ¿Dónde está ese Dios que hace que los amigos cercanos, los jóvenes, fallezcan? La gente se pregunta esto como los del Sanedrín, porque no le conocen. Los que se preguntan hoy, ¿y dónde está Dios que permite toda esta situación adversa? ¿Cómo la gente se queda sin hogar por una situación de la naturaleza? Pasó Iota y arrasó Providencia, San Andrés. Y la gente se pregunta, ¿dónde está el Señor? Los del Sanedrín hoy todavía se preguntan, sin ser del Sanedrín, muchas personas se preguntan, ¿dónde está Jesucristo, el que usted y yo pregonamos? Voy a decirle algo. Los hijos de Dios, los que estamos en la iglesia, somos culpables de que Jesús no sea conocido. Sí, usted y yo somos culpables de que la gente no conozca a Jesús. ¿Sabe por qué? Porque nuestra vida la llevamos sin la autoridad del Espíritu Santo. Vivimos sin la autoridad del Espíritu Santo y por eso no hacemos lo que hacía Jesús, enseñar el Evangelio, prodigar a las personas de palabra de buena vida. No ponemos manos para sanar a las personas, no echamos demonios, no levantamos muros que protejan las familias, no lo hacemos. Por lo tanto, la gente no conoce a Jesús. Pero eso hace o eso ocurre porque no tenemos autoridad espiritual. Por eso las preguntas han cambiado. Pero van al mismo propósito. Ya no nos dicen con qué autoridad haces esto. Ya no nos dicen eso, porque claro, no lo hacemos. Más bien la gente se nos pregunta, ¿por qué no haces estas cosas que hacía Jesús? ¿Por qué no sanan los enfermos? ¿Por qué no predicas la palabra? Si usted me hubiera hablado esto antes, si usted le hubiera dicho eso a mi esposo, si usted hubiera venido antes, tanto tiempo conociéndolo y no sabíamos que usted era cristiano. ¿Sabe? Jesús actuaba antes de y nosotros actuamos después de. Después de que pasó Iota, entonces empezamos a orar, pero ya por los damnificados, por los que ya no tienen, por los que se quedaron sin casa. Jesús actuaba antes de. Había en él un gran poder, el mismo que transmitió a los que creen en él y en su nombre como hijo de Dios. Porque tú y yo tenemos ese poder del Espíritu Santo. Pero los hijos de Dios no se levantan con autoridad para detener el mundo y las huestes de Satanás que oprimen la sociedad. Hoy Jesucristo sigue siendo desafiado, ya no por ese Sanedrín del pasado, sino por una sociedad indolente y perdida entre sus propósitos. Esa sociedad de hoy, y en ella la familia, las empresas, los comerciantes, los grandes empresarios siguen perdidos en esta sociedad sin atinar a lo que es correcto, porque ha prevalecido el interés comercial, social, que el interés por el reino de los cielos. Y sabe, nos hemos metido e involucrado como los huracanes que van aumentando y nos hemos metido allí en esa colada a la cual no nos pertenece, porque nosotros pertenecemos
a otro tipo de familia, a otro tipo de reino. Muchos hoy siguen desafiando a Jesucristo, preguntando, ¿dónde está ese Señor Jesucristo de que usted me habla? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Y por qué lo demás allá? ¿Por qué se enferma mi hijo? ¿Por qué nace mi hijo con deformidad? Mire cómo sufre mi esposa. ¿Por qué razón las familias se siguen hoy dispersando? ¿Por qué los jóvenes siguen buscando una verdad en otras cosas? En la música, en las películas, en las adicciones, en la pornografía. Uno se pregunta, ¿dónde estamos los hijos de Dios? Desafortunadamente, las iglesias tienen muchos hijos de Dios, pero pocos tenemos autoridad espiritual. En el libro, acompáñenme a Segunda de Juan, versículo 9. La iglesia, y esta iglesia, tiene que tomar la autoridad de Jesús para caminar en los propósitos del reino. No podemos venir a escuchar la palabra y salir igual como entramos. Usted debe salir empoderado de la palabra de Dios, convencido de quién eres, identificado con Jesús y sobre todo aprender a vivir en el reino de Dios. El reino de Dios es un gobierno y en ese gobierno hay autoridad y esa autoridad la ejercen los hijos y las hijas de Dios. Cualquiera que se extravíe y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Vuelvo a decirlo. Cualquiera que se extravía. ¿Quiénes se extravían? Los que conociendo y a veces mucho empiezan a hacer las cosas a su manera. Dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no en cualquier doctrina, no en la doctrina de los gnósticos o de los agnósticos o de cualquiera de las otras grupos que aparecen por allí como sectas que hablan de cosas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios ni tienen que ver con la doctrina de Cristo. No tienen a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Yo le pregunto, ¿por qué nos extraviamos los cristianos? Naturalmente nos extraviamos porque no tenemos autoridad espiritual. ¿Por qué se extravían los hijos? Porque en los padres no hay autoridad espiritual. ¿Por qué se dañan los negocios en los cristianos? Bueno, hay muchas razones, pero fundamentalmente no actuamos bajo los principios del reino. ¿Por qué se dañan los matrimonios? Porque abandonamos al Señor, porque no tenemos autoridad en casa, porque no ministramos nuestra casa bajo los principios del reino. ¿Cuántos de nosotros en la mañana se levanta a adorar al Señor? ¿Cuántos nos levantamos en la mañana, cafecito y a ver el noticiero? Amén también. ¿Sabe? Esto es bien delicado en la casa de Dios.
Porque no vamos a tener autoridad espiritual si usted no tiene comunión con el Señor. Yo le pregunto, cuando usted va a tomar una decisión, ¿discierne la palabra antes de tomar una decisión? ¿O usted se va a la topa tolondra como cualquier persona impía que no conoce de la palabra y con la alegría y la motivación y la sensación y la emoción toma decisiones sin consultarle al Señor? Si usted está haciendo eso, permítame decirle que usted no tiene autoridad espiritual. Está actuando en la emoción del mundo. ¿Cuántos toman decisiones sobre relaciones para posiblemente mañana un matrimonio sin preguntarle a Dios nada? ¿Cuántos? Seamos sinceros delante del Señor. ¿Sabe? Hay indicadores que nos muestran cuando los hijos se apartan del camino correcto y empiezan a hacer lo de los hijos de desobediencia que hablamos el domingo pasado. Entonces la iglesia pierde autoridad porque sus hijos abandonan el camino correcto. En el versículo 3 dice: respondiendo Jesús les dijo: os haré yo también una pregunta. Respondedme, ¿el bautismo de Juan era del cielo o era de los hombres? Entonces ellos discutían entre sí, los fariseos, los del Sanedrín, los escribas, esos que están afuera y que nos preguntan de la palabra, y usted que patinas cuando te preguntan de la palabra. No sabes responder ante una pregunta en el que desafían a Dios, en el que desafían a la iglesia, en que desafían al reino de los cielos. Tú patinas y eres hijo de Dios. Y aquí viene la pregunta: ¿era del cielo o era de los hombres? Entonces ellos discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no les creíste? ¿Por qué no le creíste a Juan el Bautista si era de Dios? ¿Por qué siguen ustedes todavía esperando al Mesías cuando Juan ya lo anunció? Y Juan dijo: ese es primero que yo, porque estaba antes que mí. Entonces, si no le creyeron a Juan, iban a caer en la trampa de la pregunta. Y luego dicen: y si decimos que el bautismo de Juan era de los hombres, todo el pueblo nos apedreará, porque están persuadidos de que Juan era profeta. Y respondieron que no sabían de dónde fuese. Aquí los hombres del Sanedrín se encuentran en una sin salida planteada por Jesucristo. Si decimos A, entonces ¿por qué? Y si decimos B, entonces ¿por qué? Y Jesús los enfrenta a este dilema de autoridad. Si le hubieran creído a Juan el Bautista, no habría discusión. Seguro que no. Ni el Sanedrín le hubiera discutido nada a Jesús, ni lo estuviera persiguiendo. De hecho, el Sanedrín sería seguidor de Jesucristo si le hubieran creído a Juan el Bautista cuando anunció la presencia de Jesús en el bautizo. Pero en el Sanedrín se anidaba la ira de verse descubierto en sus falsas oraciones y en las entregas espirituales. Jesús les descubrió delante del pueblo, quitándoles autoridad moral y espiritual por sus ritos, por sus leyes y cargas legalistas al pueblo, por el mal uso de los impuestos y de la avaricia y codicia de muchos de ellos. La sabiduría de Jesucristo, que no era más que una verdadera puesta en la mente del no creyente, que lo hace dudar porque no pertenece al reino de Dios. Esa respuesta del Sanedrín, no lo sé, es muchas veces la respuesta de nosotros cuando la gente de afuera nos indaga sobre Jesús. No lo sé.
¿En qué parte dice de la Biblia que impondremos manos sobre los enfermos, que echaremos demonios, que tomaremos bebida mortífera? ¿En qué parte de la Biblia dice eso? Y muchos dirán, no lo sé. ¿En qué parte de la Biblia dice, gobernad, fructificad en la tierra? No lo sé. No lo sé. ¿En qué parte de la Biblia dice que se rasgó el velo del templo para que tuviéramos acceso directo al Padre? No lo sé. ¿En qué parte de la Biblia dice, id y bautizad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? No lo sé. Entonces, amados, dice muy clara la palabra, no sabían los fariseos qué contestar. Esa es la respuesta del que conoce, del que no conoce los principios del reino, de los que desean prosperar caminando pero por el mundo, de los que desean sanidad manteniéndose en sus pecados, del que desea cumplir sueños y proyectos pero con un Dios hecho a la medida de su corazón, olvidando que Dios es uno solo y que yo no puedo crearme otros dioses. Muchas personas plantean problemas de vida o espirituales para demostrar la ausencia de Jesucristo por Señor y Salvador de la humanidad. Están los que hoy se preguntan, ¿por qué Dios no quita esta pandemia? ¿Por qué mueren tantas personas en esta pandemia? Otros siempre animan a enfocar los desastres naturales a la furia de Dios. ¿Cuántos estamos preparados para enfrentar a los religiosos, a los legalistas y a los desconocedores de la palabra? ¿Cuántas preguntas puedes contestarle con sabiduría a los no creyentes? ¿Cuántas veces usted se va a levantar con autoridad para hablar de la palabra de Dios, para no permitir que se siga desafiando a Jesucristo, al reino de los cielos, al cual usted pertenece? Isaías 11:2 dice, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Todos los hijos de Dios, en todos los hijos de Dios, cuando tenemos una intimidad con el Señor, cuando usted pone al Señor en primer lugar, cuando usted dedica tiempo al Señor, a su Hacedor, al que le permite tener vida todos los días, al que le permite respirar, al que le permite tener un negocio, al que le permite tener empresa, al que le permite tener familia, hijos, salud, a ese no le dedicamos el tiempo que requerimos. Preferimos otras cosas. Por eso, ¿cómo va a reposar el Espíritu de Jehová de sabiduría y de inteligencia, de consejo y de poder, de conocimiento y temor en nosotros? Por eso muchas veces vivimos arrumados contra la pared, porque el mundo nos aflige. ¿Sabe? Créame que cuando usted empieza a entender este principio de tener autoridad espiritual a partir de la intimidad con Dios, usted no se perdería un solo domingo de adoración en esta iglesia. Usted no pondría otros argumentos para no venir a la iglesia, para no congregarse, para no levantar en su casa un altar de alabanza y adoración. Usted se levantaría temprano a decirle, Señor, hoy la tengo difícil, pero tú eres mi escudo. Tú eres la roca firme, tú eres el castillo donde yo habito.
Tú extiendes tus alas y yo me meto allí al abrigo de tus alas, porque hoy lo que suceda, Señor, es porque tú lo permites y no el hombre. Gloria a Dios. Pero cuando tú te levantas y te sientas en la cama, uy, no, y sí la tengo grave. Uy, no. Y mira así, y mira al marido, y mira así, y mira a la esposa, no, está roncadera. Hoy la tengo complicada. ¿Cómo le cuento a mi esposa? ¿Cómo le cuento a mi esposo? Hay una gran diferencia cuando usted tiene autoridad venida de la palabra del Señor y del Espíritu Santo. ¿Sabe? No lo detiene nadie. Mira tus finanzas. Si tienes autoridad espiritual, tus finanzas están en orden. Si tienes autoridad espiritual, tu matrimonio con todas las dificultades está en manos de Dios y no en tus manos, no en tu capacidad para definir o determinar las cosas del matrimonio. ¿Sabe una cosa? Hay matrimonios que llevan mucho tiempo que no se hablan. Créame. ¿Cómo así, pastor? ¿Que no se hablan? No se hablan. Y cuando digo no se hablan, quiero decir no hay comunicación. Se rompió la comunicación en alguna parte. Alguien entró a esa relación que era de 3 y la volvió añicos. No hay diálogo. No tenemos diálogo con los hijos tampoco. Yo acabo de pasar una situación bien complicada con mi hijo Samir. Bien complicada. Es tema espiritual. Pero ¿sabe una cosa? Los puentes de diálogo que he tendido con él no han fructificado porque él ha cerrado su corazón. Pero la parte del puente, la mitad de allá para acá y la mitad de aquí para allá, para que se unan, la mía está siempre abierta y disponible. Falta la de él. Pero en el matrimonio, que la tenemos ahí todos los días a nuestra amada y a nuestro esposo, ¿sabe? Está el puente roto. Porque ni esta lanza lo que le corresponde del puente, ni el otro tampoco. ¿Y sabe por qué? Porque no tenemos autoridad espiritual en el matrimonio para decir, ven acá, ¿qué es lo que nos está pasando? ¿En dónde se nos acabó? No, ¿cómo es que dice la canción? ¿Dónde nos acabó el amor? Qué falsedades del mundo, hola. Y que nos acabó el amor. Oiga, pastora, hay que cambiar esto, ¿no? Usted las tiene ahí. Una mentira de Satanás es decir que se acabó el amor. Es una mentira de Satanás. Voy a decirle algo. Usted podrá ver en las redes sociales lo que quiera, como quiera, de pastores, de iglesias, lo que quiera. Pero lo único que prevalece es la palabra de Dios. Es lo único que prevalece. Yo voy a invitar a los matrimonios a que una vez más se miren a los ojos, pero que antes de hacerlo, de verdad puedan ayunar por su esposo, por su esposa, y puedan orar por ellos, para que se rompa el que se metió en la mitad, que no permite la comunicación. Y perdimos autoridad. ¿Sabe una cosa? Cuando el matrimonio rompe diálogo, perdemos autoridad y lo perdemos para todo, con los hijos, en la empresa. Usted siente como que la gente ya no me hace caso. Un hombre y una mujer del Señor, de Dios, dice Isaías, en él reposa el espíritu de Jehová, el espíritu de sabiduría, el espíritu de inteligencia, el espíritu de consejo y de poder.
Nuestra autoridad espiritual viene del Espíritu Santo, de nadie más. Conocemos a quien no tiene autoridad por sus acciones, por su comportamiento, por sus palabras, por sus comentarios, por el compromiso que tiene con la obra de Dios y por el testimonio que da ante las adversidades. Ahí conocemos quién tiene y quién no tiene autoridad espiritual. Usted no puede ir por el mundo por allí diciendo que es cristiano, pero no tiene autoridad espiritual. Eso no es correcto. Eso es antinatural, antisobrenatural, porque los hijos de Dios tenemos poder espiritual cuando usted se mantiene en intimidad con el Dios. Y la Iglesia Nueva Vida debe entender esto, romper con todas las formalidades que han impedido que usted pueda tener autoridad espiritual. ¿Cómo llevar el evangelio sin autoridad espiritual? ¿Quién nos va a creer cuando miren su vida y este quién es? Este es mi líder. ¿Y mi líder cómo lleva el matrimonio? ¿Y mi líder cómo lleva las finanzas? ¿Y mi líder cómo lleva esto? ¿Y mi líder? Y su líder lo tiene todo desordenado. Qué fuerte, ¿no? Hoy es un día muy especial, iglesia, para que empecemos a revisar si tenemos o no tenemos esa autoridad. Porque Jehová, dice Proverbios 2:6, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Y le estoy hablando de un conocimiento y de una inteligencia no humana, no natural, no racional. Le estoy hablando de una sabiduría, de un conocimiento y de una inteligencia dada por el Espíritu Santo. Finalmente quiero decirle, en Efesios 5 dice lo siguiente, Efesios 5, 15, 16. Así que tengan cuidado de su manera de vivir. Otra vez. Así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Jesús abordó con autoridad cada aspecto de su vida, familiar, personal, ministerial y financiero. Y deberíamos tener esa misma autoridad con Jesucristo. Amén. Entonces Jesús les dijo, yo tampoco os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿Sabe? Cuando nosotros perdemos la comunicación con Jesús y queremos resolver los problemas y le decimos, Señor, ayúdame, mira este problema, mira que hace falta esto, mira que estamos en una estrechez económica, mira la enfermedad, entonces escuche lo que responde el Señor. Yo tampoco os diré con qué autoridad voy a hacer estas cosas. Por eso no hay respuesta. Por eso no hay respuesta del Señor. Póngase de pie, por favor. Es necesario que, como hijo de Dios, usted se levante con autoridad espiritual en su casa, pero necesita ponerse a cuentas con el Señor. Necesita tener un corazón íntegro, un corazón humillado delante de Dios, un corazón libre en el perdón, un corazón que anhele su presencia, pero también un corazón alimentado de la palabra. Su espíritu debe estar conectado con el Espíritu de Dios
a través de la palabra y de las escrituras. ¿Por qué se nos revuelve la vida? Porque usted ha dejado de orar. Como existe Éxito Express, Olímpica Express, usted piensa que hay oraciones express. Usted no puede hacer eso. Porque si el Padre le da a usted el dinero para vivir bien, la salud para que disfrute su vida, el trabajo para que usted vea el producto de su esfuerzo, usted no puede ser un hijo con oraciones express. ¿O sí? Confiésese delante del Señor. Los matrimonios acaban, los hijos se separan, los hijos se vienen en contra de los padres, se acaban los negocios, no encontramos salida porque usted hace oraciones express. ¿Alguien hace oraciones express acá? Diga la verdad. Amén. ¿Sí? ¿Usted se acuerda cuando estaba en la iglesia tradicional? ¿Qué hacía usted cuando estaba en la iglesia tradicional? Y usted cambió a ser hijo de Dios, pero siguió con los malos hábitos. No, amado. Hoy es un día para que usted cambie su actitud frente al Señor. Si usted quiere tener autoridad espiritual, usted va a tener que hacer profundos y radicales cambios en su vida espiritual para que se refleje en su vida natural. De lo contrario, su vida será igual de martirio, de dolor, de vergüenza, de enfermedad, de escasez, etcétera, etcétera, etcétera. Así de sencillo lo digo. Y el que quiera hoy cambiar su vida para empezar una vida con autoridad, póngase en una disposición. No le voy a decir que venga al frente porque allá mi coordinadora de bioseguridad ya me miró. A ver, ¿qué pasó? No voy a decir. No tengo tapabocas. Pero sí quisiera que usted, allí donde está, delante del Señor, pudiera levantar sus manos un momento al Señor. ¿Alguien me puede apagar esta luz? Gracias. El sauna aquí es rico, ¿no? Jesús habló con autoridad a los fariseos, a los saduceos, a los escribas, y nos enseñó que la clave está en mi relación con el Padre, en la obediencia a la palabra. Yo no puedo obedecer un principio, pero desobedecer otro principio. Y puedo decirle, si usted tiene algo que decirle al Señor esta mañana, si usted tiene un pecado por allí guardado, oculto, si usted quiere tener una vida espiritual ahora enriquecida por la presencia del Espíritu Santo, es el momento. Es el momento para que usted se levante y le diga al Señor y confiese su pecado delante de Dios. Pero si usted no tiene nada que decirle al Señor, porque su vida ha sido cual perfecta vida, déjeme decirle algo. Si usted no ha llevado el Evangelio, si usted no ha hecho el propósito de Dios, que es llevar el Evangelio, usted ha omitido un principio de la Biblia: id y haced discípulos. Esa fue la orden. Y si usted no lo ha hecho, usted no puede decir que no tiene nada por la cual pedirle perdón al Señor. Y es necesario que usted confiese delante de Él.
Espíritu Santo de Dios, ahora mismo te pido, Señor, Santo Espíritu, que hables al corazón de mis hermanos, que hable a tu iglesia, que pongas en sus mentes lo oculto, aquello que se dejó de hacer, aquello que se ha olvidado pero que es desagradable delante de Dios. Tráelo ahora a memoria para pedir perdón por nuestros errores. Vamos, iglesia, tengamos un corazón íntegro delante de Dios. Padre, te pido en el nombre de Jesús que traigas a memoria todo lo oculto que aún no hayamos confesado y que nos permitas en esta mañana, Señor, ser limpios por la sangre de Jesucristo. Trae, Señor, el perdón de los pecados. Trae, Señor, una mente reformada y transformada, una convicción, Señor, de lo que somos hoy, hijos e hijas tuyos. Padre, yo te pido que el Espíritu Santo reargulla a los que aún se rebelan contra ti, aún a los que dicen no tengo nada por qué pedir perdón, porque te hacen a ti mentiroso, Señor. Dice tu palabra que no hay ninguno bueno. Somos justificados por Jesucristo y por la sangre del Cordero. Te pido que limpies mi vida ahora en este momento, Señor. Te pido, Espíritu Santo, que revistas ahora de autoridad, que traigas sobre cada uno de nosotros revelación especial. El Espíritu del Señor sobre cada uno de nosotros, el Espíritu de sabiduría, el Espíritu de conocimiento, de discernimiento, Señor. Ahora, Señor, para ser imitadores tuyos, para hablar con sabiduría, para que toda la sociedad conozca quiénes son los hijos de Dios. Oh, alabado sea el Señor. Oh, Rey mío, Señor mío, Espíritu Santo. Oh, Espíritu Santo, ahora sobre cada uno de nosotros trae un aceite especial, una unción especial sobre ellos. Trae discernimiento sobre sus vidas, Señor. Toca los espíritus, Señor. Señor, transforma las voluntades. Señor, haz de ellos un camino diferente. No más mentiras, Señor, para ser hombres y mujeres con autoridad, Señor, en una sociedad que necesita de tu palabra. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos ahí donde estás, unos minutos más. Ahora, un aplauso al Rey. Muy bien, vamos a despedirnos. Hay personas nuevas aquí esta mañana. Levanten su manito. Personas nuevas, 3, gloria a Dios. Bienvenidos en esta mañana. Muy bien, gloria a Dios. Muy bien. Eres bienvenido, todos son bienvenidos. Vamos a despedirnos con todas las medidas de bioseguridad con su hermano. Los esperamos próximo domingo. Estén atentos por las redes sociales a la información que les vamos a enviar. Dios les bendiga y una semana en victoria.